Aquí estamos en una nueva semana política en la librería Ulises del barrio Las Tarrias. Una maravillosa librería, como siempre digo e insisto, y tomando un muy buen café, Wonderful, que es un café de especialidad acá en el barrio Las Tarrias, recién tostado, granos etíopes de Tanzania o de Perú. Hay alternativas distintas, en Las Tarrias 90. Mirko e Iván, como siempre, aquí nuestros especialistas. ¿Qué tal? Muy tal, buenas Felipe? días, Una tardes, interesante noches. semana política. Interesante. Y, oye, ¿fue el mejor censo de la historia? Mira, la tradición popular chilena tiene un aforismo que define muy bien esto, que es la cueca en pelota. Esto es la cueca en pelota. Porque el problema no es que haya problemas, no es que haya errores, no es que ni siquiera se detecte la necesidad de hacerlo de nuevo, que sería un bochorno. El problema es, como todo durante este gobierno, producto de la proyección de la personalidad del presidente de Piñera en el quehacer gubernativo y en las políticas públicas. Todo se vendió como lo más, producto de una obsesión del presidente por los primeros lugares, que siempre lo hemos dicho por su cosa adolescente, ¿no? No, pero es absolutamente adolescente, eso te habla de eso. Y entonces tiene que remarcar que todo lo que ha hecho es diferente de lo anterior en cuanto a que es mejor, es óptimo, ocupa un récord. Eso te habla de una mentalidad muy pobre, muy mediocre, ¿no? De la necesidad de comparación, además, de la necesidad de reconocimiento. No son problemas psicológicos graves, proyectados al conjunto del aparato. Y viene de la época de la campaña con el gobierno de los mejores, que iban a ser el gobierno de los mejores. Todo, una tras otra. Los errores de este gobierno son de la naturaleza íntima del presidente, que cree que está en una competencia por ser más. Cuando la política no se trata de eso, no se trata de mostrar récords, ¿no? El éxito en política es una cosa bastante más compleja, más sutil, ¿no? Que tiene otras variables. Entonces, él no tiene la capacidad de incorporar esas otras variables y de entender que no está permanentemente en la escuela o en la universidad, no compitiendo por ser el mejor del curso ni en una pista de recortar, ¿no? De ahí viene su obsesión por los deportes, además, ¿no? Por esta cosa de la competencia permanente. La competencia es lo único que lo motiva, ¿no? Y yendo a un plano ya también más intimista, las relaciones en la sociedad se construyen en base a cooperación. La competencia, que sabemos que es buena para algunas cosas y que tiene algún sentido, no puede ser la única variable en la que tú mides la cosa. Entonces, todos estos desastres que ponen en tela de juicio la capacidad, la credibilidad de los números del Estado, que son cosas muy serias, ¿no? Se ponen en tela de juicio no porque el presidente sea de derecha, ni porque los ministros A, B, C o D se equivocaron, sino porque el presidente proyecta e inyecta, ¿no? Un ánimo, ¿no? de competencia desmedido. No, y porque detrás de cada Independiente cambio que el director del INE, Francisco Lave, probablemente cometió muchos errores y manejó muy mal eso. Pero la frase desafortunada por la que hoy él tuvo que salir a pedir perdón, el presidente, es de él. No se resiste, no se aguanta a decir, este es el mejor censo de la historia. Pero mira, lo que pasa es que la responsabilidad no está solo, a mi entender, de este inmanente, ¿no? Porque, y no solo en las frases, sino que él se mete personalmente, se ha metido respecto del INE en modificaciones metodológicas que a la larga... Lo hizo con la CACEN. Por ejemplo. En la CACEN había esta intervención. Entonces, ¿no? Estamos hablando solo de este, que yo concuerdo contigo, pero es una concepción para que los números calcen. Exacto, para tener los mejores números capaz de modificar metodológicamente cosas que a la larga son un error y que hacen que todo tambalee, porque cuando tambalean los números y no sabemos cuántos chilenos somos. Fuerza todo. Pero no sabemos cuánto el PIB fuerza todo, por ejemplo. Fuerza todo. La candidata del oficialismo hoy día se le va a decir que esto es la culpa de la institucionalidad, y si todo el libro ¿Por qué progresan los países? Que el éxito de los países depende de la institucionalidad, y si hay un problema en el INE es culpa, aquí se es culpa de la institucionalidad. Y bueno, lo irónico que fue el gobierno de derecho que la socava. Perdona, puede que el INE no sea independiente, puede que con la concertación haya sido un botín para repartir pegas del Partido Socialista, de la democracia cristiana o del PPD, puede que haya sido muchas cosas que nos parecen ramplonas, pero el censo que se hizo salió.
Y nadie cuestionaba, el país no cuestionaba las cifras. Y ahora con toda la mediocridad o no independencia del INE, yo no podría decirte, en teoría sí, tiene razón, ¿no? Las cosas se hicieron en ese aspecto bien. Sí. Lo que no quiere decir que el lugar haya sido la isla de la fantasía. Pero por supuesto. No, ninguna repartición pública está ajena a los vaivenes políticas y a las mediocridades de los funcionarios, de las relaciones de militancia, etcétera. Pero este escándalo es solo posible por ese espíritu de Piñera. Y eso quiero decir, esto no tiene que ver con que sea el gobierno a la derecha. Espíritu y modus operandi, porque modus operandi, al límite, permanente. Al límite, porque el hombre vive. Genaro Arriagada lo dijo siempre, el micromanagement. No es posible hoy día decir o tratar de culpar al defenestrado director del INE, cuando sabemos que con Piñera en el gobierno no se mueve una hoja de la política pública sin que él lo sepa, porque él hace micromanagement. ¿Ah? Los directores de servicio y los ministros van a explicarle a él todo y él corrige. ¿Ah? Porque en su mega, hiper, super cerebro de planilla Excel, él efectivamente entiende de números mejor que nadie, ¿no? Pero entonces hoy día no puede decir que él no sabía, que él no tenía control. Pero porque él entiende mucho y comprende mucho y sabe lo que se está haciendo. No, y lo irónico es que no tenemos ahora, al final de su mandato, el primer gobierno de derecha, que en teoría, independiente de la ideología, es el gobierno lo mejor, el gobierno que son tecnócratas, que hacen bien la pega, que saben lo que están haciendo, que iban a ser mucho más eficientes. No, ahora que Chile es un país OCDE, va a terminar un legado, desde el punto de vista de la estadística, no mucho mejor de lo que le dicen a Argentina, que los critican. O sea, tenéis el servicio de impuesto interno, que en muchos aspectos también se puede criticar de cómo se manejó políticamente todo eso. Una institución que es responsable, tenéis el INE, tenéis las cifras, la base de cómo se hacen políticas públicas, se asignan recursos, cuestionadas por... ¿Es decir, ha sido un gobierno demoledor de instituciones? Demoledor de las instituciones y sobre todo demoledor de las posibilidades de la derecha de reelegirse, ¿no? Por de mucho tiempo probablemente. Contra el mismo pronóstico del presidente, que está moviéndose en un diseño político para reelegirse en el 2017 y ser el mejor candidato del sector, porque eso es lo que está empeñado. Claro, porque nuevamente. Porque está demolido el sector, entonces es como el mejor dentro de los... Claro, yo creo que lo que demolió fue a la derecha política, Piñera, en definitiva, ¿no? Eso no es bueno para la democracia. No es bueno para la democracia chilena. No es bueno para la democracia, pero también viendo visto los personajes de la derecha, de la política, pero los personajes como Carlos Camay y Longueira, cómo manejaron todo eso también da vergüenza. Entonces ahí no yo creo que fueron... parecía suicidio. Es un aporte. Independiente si te gusta o no, lo que yo no de acuerdo, Piñera ve esto y dice, bueno, eso no saben jugar. Es un aporte no deseado, Piñera. Yo creo que sí es bueno que esta derecha, la derecha que ha estado durante la transición, sí sea demolida. Creo que su nombre asociado a la dictadura militar, creo que la hegemonía del neoliberalismo en ese sector de libertad y desarrollo, creo la experiencia generacional que tuvieron durante el golpe del 73 y el protagonismo durante la dictadura, todas esas cosas han sido nefastas. Eso ha hecho que ellos ejerzan el poder de veto y transformen a Chile no en una sociedad, sino en una economía. Chile es una economía, nada más. Se rige con reglas de economía y funciona con mentalidad de economía. Y la sociedad es algo mucho. Y eso ha sido culpa de esta derecha política. No, y ha sido culpa fundamentalmente, estamos hablando ya de culpa, de Piñera, porque él no estaba asociado a la dictadura. Él venía de otra vertiente y para gobernar, al final terminó gobernando con la derecha asociada a la dictadura en todos los sentidos, ¿no? Es decir, gobernó con la UDI. El sector liberal de Renovación Nacional lo hizo pedazo. Quiero decir una cosa más, pero que no se entienda que se hable como que participaste en la dictadura y eso te deja estigmatizado. Vienen de la lógica de la Guerra Fría y eso pasa a un lado y al otro del binominal, ¿no? Entonces, en esa lógica de la Guerra Fría, los sectores vienen con traumas y con experiencias, con historias. ¿No? Que le hacen y el resultado de eso es todo el proceso de transición a la democracia. Miedo, un horizonte provinciano todavía, ¿no? Pese a su formación son muy provincianos. Hay nombres en la derecha interesantes para que la derecha se refunde. Es bueno que la derecha quede demolida de una vez por todas para que se refunde sobre otros nombres como el de Felipe Cas, por ejemplo, ¿no? Como el de Cristóbal Belolio, siempre surge gente, pues, como el de mismo Andrés Velasco, que representa en muchas cosas ideas económicas de derecha, pero desde otro universo, desde otra experiencia vital, ¿no? Entonces, la derecha se tiene que refundar,
no se tiene que repensar y lo tiene que hacer desde un lugar distinto a... ¿Y este es como el lado positivo de la caída del mejor censo? No, Que estas viene son a de... ponerle, oye, Esto es que son nosotros una estamos gota más. pasados 4 pueblos en la conversación. no, pero es que viene ¿no? a, Pero- es que este problema del censo viene a poner el sello al acto de Ahora, difusión, en la ¿no? Oye, corta- es como en- el lacre se llama En los- la corta, que le en ponía el la, Papa, en la los corta reyes. lo que está por verse es cómo queda la candidata al oficialismo para seguir tratando de seguir siendo la candidata a la continuidad. ¿No? Porque los candidatos Ya a la la derecha continuidad- todos la se han continuidad vale vendido poco, como ¿no? la continuación de un gobierno de excelencia. Claro. Por un rato largo yo creo que Esa la palabra idea excelencia, del ¿no? gobierno de excelencia queda, si tienen un mínimo de humildad, fuera. queda proscrita la palabra. Claro. Oye, bueno, hay varios otros temas. Iván, tú has seguido mucho los problemas de SMU y de su financiamiento, de su gobierno corporativo y cómo el mercado está preocupado. ¿Por qué Bueno, no hablamos un estamos poco de hablando eso? claro, de todo del imperio del señor Sayén, Core Group, SMU, el tercer holding de retail más grande de Chile. Tiene Unimar, ¿qué más tiene? Unimar, Cardi, Construmar, Toque Market, en Perú, se me olvidan los otros nombres, pero Ya no bueno, el importa. tercero más grande tiene venta. Todo Bueno, pesa, la radio. No, pero estamos hablando solamente del holding de retail. El problema nosotros lo hemos estado viendo hace tiempo. La empresa está en una crisis financiera aguda. Hay gente que cree que sin este aumento de capital que se ¿Tiene problemas de cajas? tiene problemas de ¿Serio? cajas serias. Pero lo que más y lo que se ha visto es que tiene problemas de cajas, pero tiene problemas de gobierno corporativo. Y está saliendo toda la vez. Anoche explotó, hoy es jueves, explotó al interno del directorio, renunció el abogado Fernando Barros, ¿no? El abogado Pinochet, Abogado Pinochet en prestigioso abogado Londres. fue un prestigioso abogado, él era uno de los dos directores que representa a uno de los minoritarios, el fondo de inversión Southern Cross, que tiene cerca del 19% del fondo y que ha sido uno de los que ha estado cuestionando cómo los manejos al interno. Se sabía, pero ahora... Oye, para tener un revolvió. rango de magnitud, ¿qué Presidente significa del un CIP. 19% de SMU? ¿Qué significa? man? Significa que eres, después del grupo controlador, eres el segundo accionista. Y en montos de plata, ¿cuánta plata? No, nadie vale sabe, eso? porque nadie sabe, porque no Antes- se hace en bolsa. Ah, buen punto. Nadie sabe, o sea, han evaluaciones que ahora se cree que, informes que nosotros no hemos visto, pero que se rumorea, de que SMU, si lo evalúan desde el punto de vista financiero, vale cero. Ah, bueno, esos son por los problemas que tiene. Claro. Déjame hacer un comentario, me recuerdo de la película Too Big to Fail, Claro. ¿no? Esto es similar en términos de lectura política, yo por lo menos como lo veo, Sí, mira, desde la política, ustedes tienen- en el sentido de que pasó algo similar con Ricardo Claro, se trata de las razones no económicas de la economía. No, nadie miraba las cuentas del Grupo Claro, porque el poder simbólico de Ricardo Claro era tan fuerte que significaba que había un respaldo y el mercado se movía pensando, no, este gallo no cae, no hay una racionalidad de números estrictos, sino que no, este gallo es tan poderoso que aquí vamos aquí tranquilo. Pero Por eso claro, lo pero de con Sudamericana, lo de Sayé Sudamericana represa. se supo porque murió Claro. Si no, Claro, lo de y Sudamericana una hubiera vez que seguido- desaparece ese tótem simbólico, ¿no? Claro, hay que entrar a la fría realidad de los números. Bueno, acá más o Pero menos lo el mismo. contexto, claro, el No, contexto- Sayé lo que representa, lo que significa su El poder. tercer empresario en la más sociedad rico hace de decir, Chile. no, este gallo no cae. Tercero, ¿no? Tercero, no. la última estadística No, claro, no el solo más por- quizás el más poderoso porque tiene un grupo mediático, pero darle un poco de contexto. No, él tiene un banco que es muy exitoso, que gana plata y que está muy bien manejado y también, y a lo mejor no salía bien también manejarse de la regulación chilena muy estricta. Entonces el banco, pero fuera de eso, nunca nadie sabía. Nosotros hemos estado viendo y SMU fue los problemas, pero que salte en público este escándalo, para mí, que está en juego nuevamente, no los estándares OCDE del país que queremos que sean. O sea, esto es una cosa que se ve, que igual, no quiero decir que es parecido a hablar porque ahí hubo fraude, se probó ilegalidad, pero de que el mercado sabía que han habido problemas de cómo se maneja, nosotros sabíamos y después nosotros hurgamos y ahora estamos mostrando. Ahora la superintendencia de banco, la superintendencia de valores tiene que hacerse. Deloitte, nuevamente tenemos una cantidad de conflictos de interés entre el Deloitte, la auditora que auditaba todo el imperio Sayé, las seguros, los bancos, el retail. Un señor que había sido uno de los 2 socios principales que por año le auditaba, se va, pasa el blackout, el periodo blackout, que es como el legal,
¡pum! ¿Dónde trabaja ahora? El asesor corporativo con el grupo, está en el directorio de SMU, Deloitte, en la que no vio los errores que los minoritarios, los representantes del Cross, han estado ya hace varios trimestres alegando en privado y después de ahora. Y ahora ayer... ¿Qué es lo que alegan? Malos manejos. Malos manejos. Hay muchas cosas, por ejemplo, pagos a la hija del que está en un directorio que ellos alegaron en la reunión de ayer, Fernando Barro, un pago a empresas relacionadas del arriendo, a arriendos de SMU y de sus diferentes supermercados a inmobiliarias que eran del grupo controlador. Del grupo de Sayet. Claro, pero a precio de mercado o no? Eso todavía no se sabe. Pero eso es lo que están cuestionando, 800 millones de pesos en gastos comunes, en un arriendo de 6.000 millones. No, y eso fue lo que, hay varias cosas que el grupo controlador y que venían diciendo ya en varias actas, Saden Cross ha dicho, nosotros no vamos a firmar, estamos en contra que Deloitte siga auditando, ellos siguen cometiendo errores. No, sí, Deloitte lo sacaron. Oye, que es reproducible a nivel nacional, que son los cruces. Lo único que yo te puedo decir es que te ha puesto 10 millones de pesos que no va a haber ningún pronunciamiento de nadie de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ni del Senado, ni de ningún político. Y estamos hablando... Los políticos son empleados de estos señores. De acuerdo, y lo único que yo quiero decir que queda acá... Algunos, directamente, algunos van chipeados, pero otros para sus campañas, porque necesitan financiamiento de las campañas, y otros simplemente tienen miedo y tiene el grupo por el control mediático. Yo creo que por ahí más, porque yo creo que financian bastantes campañas y sería bueno saber cuáles, por por pero más los políticos son los personajes menos libres que podamos conocer. Pueden hacer muy pocas cosas. La razón de ser de nosotros como grupo editorial, de la transparencia. Yo espero que no quiebre el CMU. Y si, no creo que quiebre porque en el peor de los casos, señor Sayet, si se ve obligado y no contratate, él puede vender parte de sus acciones en los bancos, que son muy valoradas, y tapar ese hoyo y mantenerlo. Entonces no creo que quiere. Pero peor de los casos de que no logre el financiamiento y SMU tenga que o venderse a pedazos o que quiebre, hay un efecto dominó del sistema. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque hasta que nosotros empezamos a mover el árbol hace un mes, la gente que regula no está diciendo nada. Y si queda lo que podría quedar, que esperemos que no, pero yo no creo que pase, va a pasar lo mismo que pasó ahora, van a estar todos peleando y decir, no, yo no dije, pero acá nadie ha dicho nada. Está como, viste, los tres monos, no escucho, no veo, no hablo, no sé cómo exactamente interpretar la imagen. Nadie ve nada, nadie dice nada. Y para mí es importante... Todos lo están mirando, nadie puede hablar porque no se atreven. Eso puede ser. No hay gente valiente. Ahora las autoridades fiscalizadoras han dicho que no está en riesgo el sistema. No, lo han dicho, pero nosotros, reflejando análisis de otra gente, es que nosotros tampoco creemos que está en riesgo porque tiene plata, el banco es muy sólido y él puede vender parte de las acciones del banco y pagar, tiene que pagar. Pero sí sería un remesón. Pero no lo ha hecho porque falta transparencia. Si hubiera transparencia probablemente ya hubiera tenido que hacerlo para tapar el hoyo. Está buscando otras alternativas para poner la plata y no tener que hacer, porque tener que salir a vender acciones del banco para tapar ese hoyo significa que le da razón a todos los rumores de hace tiempo que se venían viendo, que él personalmente está muy apalancado. Entonces, para poder pagar eso, va a tener que vender acciones del único activo que tiene, que verdaderamente que le da mucha plata, que es su vaca lechera, que es el banco. Bueno, este tema está en desarrollo, ¿no? Y me gustaría hablar más de lo de Deloitte, porque eso también es impresentable, igual que pasó con la Polar. Tiene que ver con los cruces y conflictos de interés, porque el anterior superintendente de banco trabaja hoy día también pasa ayer. Exactamente. Entonces, que le aceptó... Bueno, pero como el programa es corto, tenemos que seguir en otros capítulos porque todavía nos queda un poquito de política, Mirko. ¿Qué pasa en el comando de Bachelet, que debe estar tan cómodo con esta destrucción en la práctica de la derecha y de su candidata? Toma palco, claro, no tiene que salir ni siquiera a hablar, no tiene que decir nada Bachelet respecto del gobierno. Claro, ella le debe buena parte de su popularidad y su votación, yo creo, a la torpeza permanente del gobierno de atacarla por cuestiones atávicas, por ese efecto de comparación infantil, ¿no? Y ella lo que hace ahora es jugar en una cancha muy cómoda. Esta semana presentó su equipo de economistas, Iván, 8 PhD, ¿no? Así, suavecito. Digo, esto es la señal al mundo económico, tranquilo, cabros. ¿Ah? Estamos los que hemos estado siempre, ¿no? Es un equipo bastante... hay un nombre, lo que a algunos le da una nuevo, que este Fresh David. Pero claro, es lo que el sistema, el establishment lee como señales de estabilidad, de gradualidad, de orden, porque finalmente son los mismos. Bueno, pero son Chicago, es importante, no son Chicago. No son Chicago, pero son muy calificados. Pero hay gente da lo mismo, son parte del aparato de poder que ha gobernado siempre. ¿Cuál es la señal interesante? Pueden los mismos que han
hecho todo lo que ha pasado en Chile, decir ahora no, es que ahora vamos a cambiar, vamos a hacer algo distinto, esa es una pregunta a responder. Yo creo que ella presenta, porque en política nada es casual, justamente este equipo como una señal de estabilidad, ¿no? De hecho hace ruido en los sectores más de izquierda de la concertación, pero Telier y Quintana, del PC, del PP, calladito, porque, bueno, para la repartida de Ceremi, ¿no? Tienen que estar adentro. ¿Ah? Obvio, no van a hacer a meter a la economía. Mira, no, pero además es de solidez, así decir, oye, hacia el empresariado, que el que está más preocupado y el que probablemente el actor principal, que siempre le ha preocupado la concertación y con quien Bachelet siempre ha tenido muy buena relación, es tranquilo. ¿Ah? Sí, pero es mientras curioso, la Evelyn Matei presenta un tipo con un MBA por Fontaine, ¿ah? Ella presenta 8 PhD, que son reglas de certeza de la ortodoxia del modelo. Pero no son, no, porque Cortázar, no, son los que han aplicado permanentemente las políticas económicas durante la concertación. Pero está, pero son parte del espacio de influencia mental de los resortes mentales. Una aclaración. French Davis es Chicago. Sí, por eso, pero el más de izquierda del el más keynesiano ayer, cuando fue candidato a presidente del Banco Central, Lagos lo bajó para lo hacían a los empresarios y puso a Vittorio Corvo. Pero mira lo curioso, porque no se podía hacer eso, no podía haber una persona que no estuviera en la ortodoxia. Yo creo que está cambiando. El menor ortodoxo, French Davis. Claro. Y yo creo que lo ponen ahí para equilibrar. Lo ponen ahí para equilibrar. Engel es un gallo que cree en políticas industriales, políticas públicas. Y él tiene la oreja de Bachelet, por lo que de todo el grupo, él es el que tiene muy capaz, muy valiosa, muy inteligente. Lo que te digo que son una señal de continuidad. No implica B. Sí, pero lo que tiene muy preocupado algunos y muy contento otros. Pero lo curioso es una cosa que dijo César Barro el otro día en la radio, lo comenté con Mirko, a propósito de esto, y le preguntaron directamente por qué los empresarios, cómo lo dijo. Mire, la verdad que yo creo que al final, sí es verdad, como Piñera era uno de ellos, no tenía que escuchar a ningún empresario, y como que se creía que era mejor que todo se los pasaba por arriba. Que Bachelet, como venía la concertación su talón de Aquiles era la relación con el empresario, que los vieran a la izquierda, que podían gobernar. Los empresarios se sienten más cómodos porque lo escuchaban. Entonces yo creo que si vuelve se va a sentir más cómodo, porque si Piñera no nos pesca, hijo. Seguramente que se van a sentir más cómodos. Sí, yo quería simplemente hacer un último comentario respecto a una nota que hicimos esta semana, que fue contar cómo el grueso de los miembros del Comando Bachelet tienen a sus hijos en colegios no privados, son privados por cierto, pero no son privados, sino que son colegios exclusivos, son colegios de élite. Son los 5 colegios donde sale buena parte del poder económico y menos parte, pero también del poder. En relación con porque es importante, porque tiene que ver con que, bueno, hay mucha crítica respecto de que gente que el argumento de que esta primero sería información privada. Yo creo que es muy relevante cuando el tema de educación es el tema central de la agenda, saber que los que están en el comando, que son la primera línea para ocupar cargos en el Ejecutivo y tomar decisiones en este y otro ámbito, dónde ponen la boca, donde ponen la plata. Más allá de lo que dicen o piensan, es tan importante ver cómo se comportan. Sí. ¿No? Eso por un asunto. Y no se trata esto de una decisión privada, porque los hijos no tienen nada que ver. Los hijos, de hecho, si tuviera algo que ver, serían mencionados y no son mencionados. Elegir los colegios es una decisión de los padres. Y por lo tanto te habla, yo creo, muy bien te subyace el mensaje del estado de confort en el que vive la concertación permanentemente. No, lo que a mí no me parece criticable, me parece importante mostrarlo, ¿no? La concertación es parte del grupo de la élite que vive, ¿no?, de acuerdo a un estándar muy distante, que la distancia mucho del ciudadano de Tocopilla que está protestando porque no tiene un pediatra. Como la monarquía ilustrada, ¿no? Por el pueblo, para el pueblo, ¿cómo es? Pero sin el pueblo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces, bueno, ese es un dato importante a analizar, yo creo, a la hora de entender cómo se hace política. El aspecto biográfico en la política es muy determinante, mucho más del contenido del paper que se escribió o la idea A, B o C sobre determinados problemas. Porque además la política es mucho más complejo que el paper. El ser humano, claro, es mucho más el político como ser humano, tiene una variable complejidad. La pertenencia al club yo creo que es determinante. Yo tengo lo único reparo que estoy de acuerdo, aparte es que no
la implicancia de lo que decimos, y que yo siempre se acuerdo que un tema me sorprende que sea un país pacato, que la gente dijo, ¿cómo se le ocurre publicar eso? En cualquier país normal, OCDE, queremos hacer una noticia, pero por supuesto que es relevante para el debate, pero no el tono, si nosotros estamos pidiendo consecuencia a un ser humano, una consecuencia completa, así dogmática, no la democracia, el centralismo democrático, que uno debe ser consecuente, somos todos seres humanos y vivimos en la sociedad que nos toca vivir. Entonces, no decirle que porque tú crees que por el hecho de que tú eres un miembro de una concertación que está prometiendo cambios a Chile y el hecho de que tú tengas a tus hijos en los colegios de la élite significa que no te vamos a creer de que tú eres capaz de hacer esos cambios, me parece que es un salto muy grande. No, es que uno tiene que hacerse una Dicho, pregunta. Sí, bueno, ya, seguimos por acá, fuera. Vamos al café afuera. Bueno, mientras tanto, oye, vamos a escuchar, tomándonos un muy buen café Wonderful, vamos a escuchar las sugerencias de libros de la librería Ulises para esta semana. Hola, nuevos títulos esta semana en Librería Ulises. Partimos con algo muy contundente, muy esperado también. Nietzsche, de Heidegger. Esto acaba de salir por Editorial Ariel. Esto fue publicado, o la traducción más bien hecho, fue lanzada al mercado en el año 2000 aproximadamente. No es una traducción nueva, pero aparece convenientemente más actualizada. Es una edición bastante completa de Editorial Ariel. Estos son los cursos que Heidegger dictó en la Universidad de Friburgo, en Alemania, más o menos entre 1936 y 1940. A partir de 1940, aproximadamente hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, que es donde Heidegger es rector de la Universidad de Friburgo, son ensayos y trabajos particulares en donde él manifiesta la obsesión, el trabajo mental que le llevó meterse en el trabajo de Nietzsche precisamente, y Heidegger da cuenta de las soluciones que encontró a la filosofía de Nietzsche. Es un cruce muy interesante de filosofías, de opiniones, de formas de ver la vida. Creo que no es solamente material, a pesar de lo exhaustivo, de lo extenso en cantidad de páginas, no es solamente material para filósofos o para estudiantes de filosofía, sino también para gente que se quiera adentrar un poco en la filosofía particular de Nietzsche y, por cierto, en la filosofía particular de Heidegger, un cruce de gigantes. Vamos a lo segundo, que es bastante contundente y voluminoso también. Esto es una biografía literaria, Virginia Woolf, La vida por escrito, de Irene Chiquiar-Bauer, una escritora argentina, una escritora biógrafa argentina porque se ha dedicado también a hacer otras biografías de corte literario. Esta es una biografía escrita en español y es lo primero interesante. Generalmente tenemos que acudir a biografías escritas en inglés que son traducidas. No es este el caso y quizás con el tiempo termine convirtiéndose en una referencia válida y de peso en cuanto a los grandes popes de la literatura universal. Virginia Woolf tuvo una infancia complicada, tuvo un círculo familiar de una intensidad que definitivamente la marca, y eso da cuenta en esta biógrafa, porque entrega documentos, entrega muchas notas, es muy profusa en notas a pie de página, hay una bibliografía muy extensa también, hay un álbum de fotos al final que permite acercar la imagen de Virginia Woolf a lo que fue su vida trágicamente terminada, obviamente por un suicidio. Lo que pasó en los primeros años de su vida, recordemos que ella tuvo una infancia compleja principalmente porque tuvo hermanastros y fue abusada sexualmente por 2 de ellos. Entonces, ¿cómo vemos eso? ¿Cómo es eso plasmado en sus obras? Y la obscuridad que se tiende, ese velo de obscuridad que es tenue pero a la vez tan magnético con la personalidad de ella. Una biografía intensa, seductora, amplia y cautivadora. Finalmente, terminamos con algo un poquito más nacional. Carlos Basso Prieto, periodista, la CIA en Chile, los años principalmente del 70 al 73, en donde da cuenta en base a documentos, en base a información desclasificada, no toda la información desclasificada, obviamente, esto ha sido desclasificado cuoteadamente por la gente de la CIA, mucho borrón, pero aparecen documentos que estaban, ya aparecían en otros libros, aparecían en otros ámbitos, y me parece que esta es una investigación que aporta bastante. Aporta no solamente a lo que estamos viviendo ahora, que nos aproximamos rápidamente a los 40 años del golpe, nos permite entender también cómo el gobierno de Estados Unidos aportó a su manera
digamos, a lo que ocurrió en el 73 y los años posteriores también. Tenían una oficina que funcionaba a la perfección acá en el país, que apenas asumió Allende empezó a hacer las cosas que tenía que hacer como para bajar el gobierno, y eso se ve reflejado también en este libro, no antojadizamente, sino con documentos como corresponde. Así que es un libro que, por la documentación que contiene, por el análisis periodístico también que conlleva, creo que es una referencia ineludible para comenzar a meternos en los 40 años del golpe adecuadamente. Son los recomendados de esta semana en Librería Ulises. Muchas gracias a la librería Ulises por sus recomendaciones de libros de la semana. Corran, antes que se acaben. Bueno, agradeciéndole a Wonderful su muy buen café. Tiene unas muy activas redes sociales, Wonderful. Mirko, Iván, ha concluido nuestra semana política. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a los auspiciadores. Nos vemos. Nos vemos.